Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del planeta donde te encuentres viendo el video. Ha llegado una pregunta al canal, pero más concretamente a mi correo. Por eso les pido el favor que también sus sugerencias las pueden enviar a seguros123@gmail.com. Todas las preguntas que se le puedan ocurrir. Recuerde que soy profesor de contabilidad pública. Y de los canales me han preguntado respecto del video de Cristo Jesús. Y la pregunta que me han hecho es, ¿cómo identificarnos con Cristo Jesús, con nuestro Señor Jesucristo? Entonces, como se dan cuenta, siempre todo lo explico, siempre me valgo de la Biblia, o sea, a la luz de la palabra de Dios, les voy a contestar cómo identificarnos con Cristo Jesús. Y les preparé 18 puntos para que los tengan en su corazón y los graben para siempre, para que estén identificados con Cristo Jesús. El primero, nunca, el primer punto es, nunca se avergüence de ser cristiano. Nunca. Siempre los apóstoles predicaban el Evangelio, así les costara la vida. Evidencia esto en Hechos 11, 20 y 21. En Hechos 11, 20 y 21, los apóstoles predican el Evangelio y al contrario, ellos nunca se avergonzaron de ser cristianos. Diga con alegría, soy cristiano, así como lo digo yo, soy cristiano. Y así está evidenciando que cree en Cristo Jesús, que va a obedecer sus normas. Es decir, como la pregunta es, ¿cómo identificarme con Cristo Jesús? Pues lo primero es nunca avergonzarse del Evangelio. Todo al contrario, luchar por la predicación del Evangelio para que tú también lo puedas hacer. Como decía, le redacté 18 punticos. El segundo punto es de la respuesta es imitar al Señor Jesucristo. Yo sé que es una primera aproximación imitar al Señor Jesucristo, pero debe empezarlo para identificarse como cristiano. Identificar al Señor Jesucristo lo puede encontrar en 1 Corintios 11.1. En 1 Corintios 11.1 el apóstol Pablo nos invita diciendo, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. Luego es el apóstol Pablo, nada menos, quien nos dice que lo imitemos a él como él es imitador de Jesucristo. En algún aspecto, vaya empezando por el primero, ¿cierto? Por la predicación del Evangelio, por nunca avergonzarse del Evangelio y tengan en cuenta los siguientes puntos para identificarse con Cristo Jesús. El primero, nunca avergonzarse del Evangelio, siempre diga con toda la fe, yo creo en Cristo Jesús y es decir, el Señor Jesucristo, el Padre Creador, que fue concebido sin pecado por María Santísima, ¿sí? De manera que, por favor, nunca, por favor, estar avergonzado del Evangelio, al contrario, predicarlo. Y siempre imitar al Señor Jesucristo, como lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 11.1, donde él nos dice, ser imitadores de mí, como yo de Jesucristo. El tercer punto, por favor, anótenlo. Tomen nota de este video, por favor, para que lo graben en su corazón. El tercer punto, andar con Jesucristo. Usted anda con Jesucristo a cualquier parte que vaya, no tendrá problema. Siempre vaya con Jesucristo. Él le dice por dónde andar. Hay muchos ejemplos donde Jesucristo nos mostraba que no hay que coger el camino corto, sino de pronto el camino largo para que no le pasa nada. O sea que es mejor andar con Jesucristo. Y nos enseña en primera carta de Juan 5 y 6. Por favor, revísela. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, el versículo 5 y 6 nos enseña que andando con el Señor Jesucristo, siguiéndolo a Él, imitándolo a Él, nunca avergonzarse de ser cristiano, pues seguro que nos va
a mejorar la vida. Pero no solo eso, tenga en cuenta los siguientes puntos. El cuarto punto, prestar servicio a la comunidad sin ningún interés. Siempre preste algún servicio a la comunidad sin ningún interés. Esto nos lo pide el Señor Jesucristo en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 5. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 5. No se lo olvide. Ahí nos están pidiendo el Señor Jesucristo que nunca nos avergoncemos del Evangelio, siempre imitar a Jesucristo, ¿cierto? Andar con Cristo Jesús. Y como cuarto punto, presta algún servicio a la comunidad sin ningún interés. Esto de prestar servicio a la comunidad sin ningún interés no lo dice la tercera carta de Juan, del apóstol Juan, en su capítulo 1, verso 5. El quinto punto que debes guardar en tu corazón. Prepárese para defender el Evangelio. Estar siempre preparado. Y la mejor defensa del Evangelio también nos la enseña el Señor Jesucristo. Nos la enseña en Primera de Pedro 3:15. Allí nos dice que debemos defender el Evangelio ¿con qué? Con reverencia, pero también con humildad. O al contrario, con humildad, pero también con reverencia. Leer, por favor, entonces Primera de Pedro 3:15, donde nos enseñan a prepararnos para defender el Evangelio, ¿sí? Sexto punto, acogernos siempre a lo justo, acogernos a lo verdadero, acogernos a lo sano, acogernos a lo que es digno de alabanza, a las cosas que son dignas de virtudes, a lo verdadero, a lo justo, a lo honesto. ¿Quién nos enseña? Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. La carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8, por favor, ¿sí? De manera que ahí está, para que siempre nos unamos todos en una sola voz a quitarnos de la mente ser corruptos. No, al contrario, acogernos siempre a lo justo, a lo verdadero, a lo veraz, a ser honestos, a ser totalmente libres de todo mal, de todo pecado, de ninguna indulgencia hacia las niñas, no, todo lo justo, lo pertinente, y así estamos identificándonos con el Señor Jesucristo, por favor, ¿sí? El sexto punto, que les quedó claro, siempre acogernos a lo justo, a lo verdadero, ¿cierto? Nunca pagar mal por mal. Ese es el séptimo punto. Nunca palmar. Usted nunca busque la venganza. Nunca busque la venganza, por favor. Siempre debe. Le pegaron una mejilla, ponga la otra. No pasa nada. Porque nos lo enseña el Jesucristo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 17, 18 y 19. Verifíquelo. Y ahí nos enseña el Jesucristo a nunca buscar la venganza. La venganza solamente ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Él es el que nos dará nuestra venganza cuando nosotros seamos imitadores de Él. Sí, cuando ya seamos bien cristianos. ¿Sí? Por eso nunca buscar la venganza. La venganza solamente proviene de Dios. Por favor, ¿vale? Entonces, en el séptimo punto, nunca pagar mal, por favor. Y lo puede evidenciar en la carta a los Romanos, capítulo 12, versos 17, 18 y 19. El octavo punto les va a doler, pero por favor, es necesario para imitar a Jesucristo, para andar con Cristo. Amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos es el octavo punto. Y eso nos lo enseña en el libro de San Lucas, capítulo 6, verso 27, 28, 29, 30, 31 y 32 y 33. Entonces, ¿qué debemos hacer para andar con el Señor Jesucristo? Para identificarnos con Él, amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Es decir, amemos a nuestros enemigos, oremos por ellos y verá que no hay problema, ¿seguro? Sí, oremos por ellos. El noveno punto, el cristiano
nosotros, cuando realmente usted se dedique a ser cristiano, esperará siempre al juez justo. Es decir, que en ese noveno punto nunca se atreva a juzgar a nadie. El único que juzga es ¿quién? El Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Eso no lo puede evidenciar, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3, 4 y 5 y 6, ¿cierto? 3, 4 y 5 y 6. Este noveno punto de que el cristiano siempre siempre espera que venga el Señor Jesucristo. Es decir, que usted nunca juzgue a nadie, solamente el que debe juzgar, ¿quién es? El único juez justo, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Bien, así vamos para el primero entre nosotros, que significa el punto 10. Es decir, si usted quiere ser el primero en cualquier comunidad, y sobre todo si es cristiano, debe empezar por servir, prestar servicio a la comunidad. Si quiere ser el primero, debe empezar por prestar servicio a la comunidad. Lo encuentra en Mateo capítulo 20, versículos 24 al 28. En Mateo capítulo 20, versículos 27 al 28, le evidencia que siempre ¿el cristiano qué? El cristiano siempre, para llegar a ser el primero, debe ser primero servir. ¿Por qué? Porque ahí nos dicen esos versículos que Jesucristo vino al mundo ¿qué? A servir y no a ser servido. Ahí en ese versículo de Mateo 20, 27, 28, nos dice que Jesucristo vino ¿a qué? A servir al mundo y no a ser servido. ¿Cierto? Es por eso que si usted quiere ser el primero debe empezar por servir, ¿vale? El punto 11 nos habla de que siempre debemos hacer el bien. Siempre tenga su mente encaminada a hacer el bien. Nunca le haga mal a nadie. Nunca le haga mal a nadie. Siempre. ¿Y quién nos ordena? Nos ordena Gálatas, la carta a los Gálatas 6, capítulo 6, 9 y 10, versículo 9 y 10. La carta a los Gálatas, versículo ¿qué? Capítulo 6, versículo 9 y 10. Pero el punto 12, que se debe aprender y guardar en el corazón, muy importante, creer en Dios. Creer en Dios, debe creerle a Dios, creerle siempre a Dios. Y lo puede verificar en Juan 14, versículos 1, 2 y 3. Solamente créale a Dios. Crea en Dios con toda la fe. ¿Quién nos enseña? El apóstol Juan, capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. El punto número 13, por favor, el Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él nos enseñó que Jesucristo es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Él nos enseña ¿quién? El apóstol Juan, capítulo 14, versos 4 al 7. Juan 14, 4 al 7 le enseña que Jesucristo, ¿qué es? El Señor Jesucristo, nada menos es el camino, la verdad y la vida. Él nos da vida y nos da vida en abundancia. El número 14 de estos 18 punticos que les preparé, ¿cierto? Para que cristianos debemos ser, ¿cierto? Y debemos ser ¿qué? Bienaventurados. Mateo, por favor, los invito a esta bienaventuranza. Mateo capítulo 5, 10, 11 y 12, ¿cierto? O sea que seremos bienaventurados cuando ¿qué? Cuando nos vituperen, cuando nos maltraten por decir que soy cristiano. No importa. Usted al contrario va a ser ¿qué? Bienaventurado. Nos espera la gloria de Dios, ¿cierto? De manera que no hay problema. No temer. El profeta Isaías en el punto 15 que les estoy enseñando nos dice que no debemos temer. ¿Por qué? No temer, porque el profeta nos dice que siempre está Dios con nosotros. Verifiquen.
El profeta Isaías, capítulo 41, verso 10. El profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, nos dice que siempre debemos tener a Dios. Por eso no temamos. Siempre Dios está con nosotros. ¿Quién nos enseña? Nada menos que nuestro profeta preferido, el profeta Isaías. El 16, confiar en Jehová Dios. Confía en Dios. Espere, pueda que no sea hoy la solución, pero puede ser mañana, pasado, pero confíe en Dios, por favor. Aférrese a Dios en oración. Créale a Dios. ¿Quién nos enseña? El profeta Jeremías. Jeremías en el capítulo 17, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8 nos enseña el profeta Jeremías. Versículo 7 y 8 del capítulo 17 del profeta Jeremías. Busque Jeremías 17, versos 7 y 8 y verá que él nos enseña que debemos que confiemos en Dios, ¿vale? Porque en el verso 18, en el punto 17, confiar en Dios es el 16. El 17 es, nos espera una morada. Allá nos tienen guardada nuestra morada eterna. Y nos lo enseña el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 7, 13 al 17. Esa será la morada que nos espera. Aquí en la tierra son bienes fantasía, perecederos. Usted esté pendiente de la morada divina. No sea las cosas de aquí de nuestro planeta Tierra pasan y pasan rapidísimo. En cambio, la verdad de Dios permanece para siempre y usted va a tener una morada allá. Esté seguro de eso, que si camina con el Señor Jesucristo y tiene presente los puntos que le he dicho, pues va a caminar con Dios hasta la eternidad. ¿Sí? Y el 18 nos enseña cómo ir al Padre. Eso sí los invito a que lean Mateo 25, 34 al 46. Mateo 25, el apóstol Mateo, ¿cierto? Capítulo 25, 34 a 46, y nos enseña cómo ir al cielo, cómo lograr la vida eterna, cómo lograrla. Eso sí los invito a esa lectura, por favor. Ahí nos enseña, porque nos enseña diciendo ahí en Mateo 25, 34 al 46, nos enseña que ¿qué? Que usted visitó a los presos, que usted cubrió al desnudo, que usted al hambriento le dio que comer, etcétera, etcétera, para que lea cómo es para tener el camino a la vida eterna en Mateo 25, 34 al 46. Les dejo estos 18 puntos con todo el cariño, pero más con todo el respeto. Muchas gracias.